bienvenidas a un nuevo video de Matemática para UBA 21. En esta oportunidad vamos a hacer los videos de la práctica integradora que me han pedido. Estos videos, digamos, para poder entender estos ejercicios, les recomiendo que vean el video de inecuaciones y los videos nivelatorios también, si por ahí están un poquito flojes con la materia, así que vamos a empezar. Para resolver estas inecuaciones hay más de una forma de hacerlas. Yo considero que esta es la que es un poquito más fácil, pero bueno, eso queda a decisión de cada uno de ustedes. Lo que yo voy a hacer para resolver es pasar esta x multiplicando. Pero no puedo pasar multiplicando así como así. Lo que tengo que tener en cuenta es que cuando yo paso multiplicando o dividiendo un número negativo, tengo que dar vuelta el valor el símbolo de la desigualdad. Entonces, como yo no conozco si x es positivo o negativo, lo que tengo que hacer es abrir casos, ¿sí? Voy a tener el caso 1, donde x, vamos a considerar que x es mayor que 0, y si x es mayor que 0, al mismo tiempo, cuando yo pase la x multiplicando, me va a quedar que 16 es mayor que x cuadrado. Estas condiciones no pueden cumplirse cada una por sí sola, sino que tienen que cumplirse al mismo tiempo. O sea, para que 16 sea mayor que x cuadrado, para que 16 sea mayor que x cuadrado, se tiene que dar que x tiene que ser mayor a 0, porque cuando yo pase la x multiplicando, no di vuelta el símbolo de la desigualdad. Entonces, paso al cuadrado como una raíz y me queda la raíz de 16 mayor que x. Que el módulo de x. ¿Sí? Recuerden que cuando pasaban multiplicando o dividiendo una potencia par, tenían que tomar módulo. Otra alternativa a esto sería pasar el x al cuadrado restando y factorizar utilizando la diferencia de cuadrados y después utilizar la regla de los signos para abrir los casos. El resultado va a ser igual para las dos. Depende de lo que les resulte más fácil siempre. Bueno. Hecho esto, vamos a pausar la grabación. Bueno, yo sé que la raíz de 16 tiene que ser mayor que el módulo de x. Entonces, yo quiero que 4 sea mayor que el módulo de x. Que la distancia de x con 0 sea menor a 4, estoy diciendo. Entonces, para eso lo que voy a hacer es abrir los casos. Voy a tener que, por un lado, 4 va a ser mayor que x. Y por el otro lado, voy a tener que menos 4 va a ser menor que x. ¿Sí? Y estos dos se tenían que cumplir al mismo tiempo. Porque cuando el módulo era menor, lo que yo buscaba era la intersección. Una vez que hice esto, lo que voy a buscar es la intersección de los dos conjuntos. Por un lado, los valores de x menores que 4, que los voy a marcar en rojo. Y por otro lado, los valores de x mayores que menos 4, que estoy marcando en fucsia. Bueno, las líneas derechas nunca. Y además, este conjunto, entre menos 4 y 4, se tiene que intersectar con los x mayores que 0. ¿Por qué? Porque para yo pasar el x multiplicando, la primera condición que había puesto era que x fuese mayor que 0. Entonces, finalmente, tengo que la solución del primer caso es los valores donde se intersectan los tres conjuntos, entre 0 y 4. ¿Sí? Después, segundo caso. Segundo caso, vamos a considerar que la x es negativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con x igual a 0? ¿Podemos tenerla o se las dejo así como
pregunta para que piensen un ratito y ahora les digo. Entonces, si x es menor a 0, 16 sobre x, 16 va a ser menor que x al cuadrado. Entonces lo que yo quiero, de nuevo, es la intersección entre estas dos cosas. Paso el cuadrado como raíz y me va a quedar que 4 es menor que el módulo de x. Ahora, si el módulo de x es mayor a 4, este módulo se me abre como una unión. Y voy a tener que 4 va a ser menor que x, o sea que x es mayor a 4, y menos 4 va a ser mayor que x, o sea que x es menor que menos 4. Y esto se va a cumplir o uno o el otro para que esto sea resultado. ¿Sí? Lo que yo voy a buscar es que se cumpla o uno o el otro. Entonces, ¿cómo me quedan esos, digamos, la unión de estos dos conjuntos en la recta numérica? Voy a tener el 4, el menos 4, el 0. Acabo de hacer la recta al revés. Ay, Dios mío. Bueno. Quiero los valores de x que sean mayores a 4, menores a menos 4. ¿Sí? Y además, quiero superponer este conjunto con el conjunto de los x menores a 0. Porque esa era la primera condición que yo había establecido. Entonces, si hago eso, voy a tener que la solución del segundo conjunto va a ser los valores entre menos 4, entre menos infinito y menos 4. ¿Sí? Entonces, la solución total de esta inecuación va a ser la unión de estos dos intervalos. ¿Sí? De menos infinito a menos 4, unión 0, 4. Bueno, este es el primer método para hacerlo. Después les voy a dejar ahora planteado el otro método, si es que ustedes prefieren plantearlo de la otra manera. Y respondiendo a la consulta de ¿por qué no pongo igual a 0? Eso es porque no puedo dividir por 0. Recuerden siempre que cuando tienen una inecuación, por más que acá tengan mayor o igual, tienen que recordar que como no se puede dividir por 0, cuando pasen esto multiplicando, van a tener que hacer de cuenta que x es mayor estricto que 0, porque x no puede valer 0. Bueno, entonces el otro método sería pasar la x restando y que me quede 16 menos x, 16 sobre x menos x, y esto es x sobre 1, y que todo esto sea mayor que 0. ¿Sí? O pasar el 16 sobre x restando, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, una vez que hago esto, voy a tener que reducir esta expresión a una única fracción. ¿Por qué? Porque voy a querer jugar con la regla de los signos. O sea, yo quiero que todo esto sea positivo. Entonces, para convertir a 1 en denominador x, lo tuve que multiplicar por x. Por lo tanto, a x también. Entonces, voy a tener que 16 menos x cuadrado sobre x va a ser mayor que 0. Y acá van a plantear casos. Para que un número sea mayor a 0, tiene que ser positivo y positivo, o negativo y negativo. ¿Sí? Entonces ahí me quedan planteados mis dos casos. Mi caso 1, 16 menos x cuadrado mayor que 0. Mi caso 2, y al mismo tiempo x mayor que 0. Mi caso 2, 16 menos x cuadrado menor que 0. Y al mismo tiempo x menor que 0. Y de esa manera voy a llegar al mismo resultado. Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo ejercicio, que este ejercicio parece mucho más difícil de lo que en verdad es, o sea, no es un ejercicio difícil, pero sí tenemos que tener algunas cositas en cuenta. Esto es un módulo, entonces yo lo voy a abrir tal cual como se abren los módulos. Como el módulo de x es menor que x al cuadrado, lo que voy a decir es que
por un lado, x al cuadrado va a ser mayor que x, acá no cambió nada, y al mismo tiempo se tiene que cumplir que x al cuadrado sea mayor que menos x, ¿sí? Esta es la forma correcta de abrir el módulo. En el ejercicio anterior yo ya había hecho el paso, o sea, cuando lo abrí, hice de una el paso de pasar la x para el menos para el otro lado, pero en este preferí dejarlo así por una cuestión de practicidad. Entonces, una vez que abrimos el módulo, lo que voy a hacer es pasar restando la x en el primero de los casos y pasarla sumando en el otro, y nos va a quedar que x al cuadrado menos x es mayor que 0, y al mismo tiempo x al cuadrado más x es mayor que 0. Entonces, ¿cómo voy a hacer para resolver y encontrar la solución a esta inecuación? Voy a resolver cada una de estas por separado y después voy a ver dónde es que se intersectan. ¿Por qué? Porque la condición que tienen que cumplir es, ¿cómo se dice? Tiene que ocurrir la intersección entre estas dos condiciones. Tienen que ocurrir simultáneamente, porque era lo que dije cuando abría los módulos. Entonces, empiezo despejando. Y lo que puedo hacer es utilizar, no sé si se acuerdan de lo que habíamos visto, si no siempre tienen el video de inecuaciones para ver, pero yo tenía la posibilidad de utilizar la regla de los signos a mi favor cuando tenía algo desigualado a 0. Entonces lo que puedo hacer es pasar, tengo x al cuadrado menos x, puedo sacar factor común x, y que me quede x al cuadrado por x menos 1 mayor a 0. Entonces esto me va a permitir abrir dos casos. Por un lado, el caso 1, donde vamos a tener que x va a ser positivo. O sea, si yo quiero que el producto entre dos números sea positivo, eso significa que o los dos son positivos o los dos son negativos. Entonces, el caso 1 va a ser que voy a considerar que los dos son positivos, que x es mayor a 0 y que x menos 1 es mayor a 0. O sea, directamente si paso el menos 1 sumando, obtengo que x es mayor que 1. Entonces este es el primer caso. Estos dos se tienen que cumplir al mismo tiempo. El segundo caso nos dice que x es menor que 0 y al mismo tiempo x menos 1 es menor que 0. De nuevo paso el 1 sumando y me queda que x es menor que 1. ¿Sí? Ya tengo la solución al primer caso. Entonces vamos a representarlo en la recta numérica. Si a mí me piden los números que sean al mismo tiempo mayores que 0 y mayores que 1, lo que yo quiero es los números que son mayores que 1. ¿Sí? O sea, yo lo puedo ver en la recta numérica. Por ahí en estos casos que es así tan sencillo no se justifica hacer la recta numérica, pero bueno, igual nunca está de más. O sea, yo quiero que al mismo tiempo mi resultado sea mayor que 0 y mayor que 1. ¿Sí? Después, el segundo caso, esto me da los valores que van desde el 1 al más infinito. ¿Sí? Entonces vamos a considerar ya que la solución del caso 1 va a ir entre 1 y más infinito. Ahora vamos con la solución del caso 2. Fíjense que queremos los valores que sean menores a 0 y menores a 1. Si yo quiero los números que sean menores a 0, quiero este conjunto que estoy marcando en violeta, menores a 1 va a ser el conjunto que esté marcando en fucsia, los dos se intersectan en el conjunto que va entre 0 y más infinito. Y este conjunto, entre 0 y menos infinito.
Entonces la solución 2 va a ir desde menos infinito hasta 0. Ahora, entre el caso 1 y el caso 2, lo que ocurre es una unión. ¿Por qué? Porque para que x cuadrado sea mayor que x, o x tiene que ser mayor a 0 y mayor a 1, o x tiene que ser menor a 0 y menor a 1. Entonces, como es una unión, la solución de todo este módulo, o sea, perdón, de toda esta parte del módulo que habíamos abierto, va a ser x, va a estar entre el menos infinito y el 0, unión 1 más infinito. Después, me queda abrir este módulo y va a ser similar, ¿sí? Yo voy a tener que el caso 1 va a ser, o sea, yo acá de nuevo de espejo puedo sacar factor común, x va a ser igual a x más 1, perdón, x por x más 1 va a ser mayor a 0. Entonces yo hago que x por x más 1 sea mayor a 0, y esto me da una multiplicación entre dos cosas, cuyo resultado es positivo, por lo tanto ambas tienen que ser positivas o ambas tienen que ser negativas. Entonces x va a ser mayor a 0 y al mismo tiempo x más 1 va a ser mayor a 0. ¿Sí? Si yo paso el 1 restando, obtengo que x es mayor a menos 1. Y si x es mayor a 0 y al mismo tiempo mayor a menos 1, eso significa que a mí me interesa el conjunto que va entre 0 y más infinito. ¿Sí? Después hagan el dibujito y van a ver que tengo razón. Después, vamos con el caso 2. Yo voy a tener que x va a ser x va a ser menor a 0. Y al mismo tiempo, x va a ser menor que menos 1. ¿Sí? Porque la justificación era la misma. Vamos de nuevo. O sea, tenemos que x más 1 era negativo. Paso el 1 restando, me queda que x es menor que menos 1. ¿Sí? Y si x es menor a 0 y al mismo tiempo menor que menos 1, es porque el conjunto que me interesa está entre el menos infinito y el menos 1. Entonces, ¿cómo junto ahora la unión de este intervalo y este intervalo? ¿Sí? O sea, la unión de la solución 2 con la primera. Acá me faltó poner que este era el caso 2. Esto es una unión y esto es una unión. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representar todo en la recta numérica, ¿sí? Para ver finalmente dónde es que superponen los dos conjuntos y cuál va a ser el resultado de mi inecuación. Entonces, fíjense que acá tengo 1 más infinito y menos infinito 0. Bueno, los voy a marcar con rojo. Tengo el menos 1, tengo el 0 y tengo el 1. Entonces quiero menos infinito 0 y 1 más infinito. Y después voy a marcar con verde al segundo conjunto, a la segunda parte que abrí del módulo. De 0 a más infinito y de menos infinito a menos 1. Entonces,
donde se superponen los dos conjuntos y los dos conjuntos se superponen acá y acá. O sea que mi solución va a ser desde menos infinito hasta el menos 1, unión 1 más infinito. Bueno, consejos finales. Estos ejercicios son bastante más fáciles de lo que les van a tomar. Si esto les costó, traten de hacer ejercicios de parciales. Igual, si no les costó también, traten de hacer ejercicios de parciales, de finales, todo lo que puedan conseguir. Hay en el altillo, algunos profes arman compilados, o sea, traten de encontrar ejercicios para hacer y resolver. Porque posta que esa va a ser la clave para que les vaya súper, tanto en los parciales como en los finales. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda o consulta me pueden escribir y si no, nos vemos en el próximo video. Adiós.